Segundo amistoso de la pretemporada del Athletic Club que se saldó con una derrota por 1-0 frente al Deportivo Alavés. A pesar de ello, tengo sensaciones muy positivas, tanto a nivel colectivo y a nivel individual. Vamos a ello. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo análisis de la pretemporada del Athletic. En este caso, como os decía antes, segundo amistoso, derrota por 1-0 frente al Deportivo Alavés. Y ya sabéis, no vamos a extraer conclusiones muy drásticas, pero sí sensaciones a nivel táctico, a nivel individual que sean interesantes. Y hoy vengo a hablar de algunos aspectos colectivos que me parece que, bueno, se pueden recoger para ni que sea tener, pues, algún aspecto interesante a tener en cuenta del trabajo que se está haciendo en la pretemporada del Athletic, y luego un par de aspectos a nivel individual que ya estáis viendo, pues tanto en la miniatura como en el título, sobre Unai Gómez, Urko y Zeta. Pero bueno, no vamos a ir paso por paso, empezando por las sensaciones colectivas. Sobre todo, pues bueno, os pongo en el primer punto el trabajo sin balón. Me gustó porque al fin y al cabo frente a la Ponferradina el trabajo sin balón era difícil de demostrar, pero sí es verdad que frente al Alavés, que lógicamente también tenía cierta rotación, pues igual que en el Athletic, pero ya por lo menos tienes alguna referencia de, bueno, desde el punto de vista de que el Alavés va a tener más balón, tú puedes trabajar algo más sin balón, y en este caso el Athletic trabajó muy bien, tanto en la presión, en un trabajo muy habitual que hemos estado viendo a lo largo de la temporada sobre presionar y atraer o forzar a que se juegue en banda para poder saltar ahí de forma agresiva. Y luego, pues en defensa en campo rival, sobre todo en cuanto a trabajo de líneas. Me explico, en que en este caso, en la primera parte, Guruceta y Sancet eran los dos jugadores que marcaban la primera línea de presión. Y entonces, pues el Athletic, y al igual que la gran mayoría de equipos que tienen trabajado este aspecto, vamos a decir que el trabajo de líneas va de forma coral, ¿no? Que si Guruceta y Sancet saltan, pues la línea de medios tiene que saltar, y por consecuencia la línea defensiva también tiene que adelantar sus filas. En este aspecto yo veo un muy buen trabajo, tanto de Rego y Vesga, el doble pivote, como por ejemplo jugadores como Nico Williams, que eran jugadores que también marcaban la presión. Y quiero que os fijéis y os quedéis con esto, porque en el primer clip que os recojo de este trabajo sin balón, pues vais a ver que en este aspecto está muy bien trabajado. Al menos se ve una buena sensación en ese aspecto, ¿no? Algo que en Athletic ya se le daba bien, y en este caso, pues frente al Alavés lo vimos. Fijaros lo que os decía en estos clips, ¿vale? Saque de banda del Alavés, y fijaros que el Alavés va a jugar al otro lado, y Nico Williams va a ser el jugador que va a marcar la presión, digamos, para poder saltar y atraer a banda. Y fijaros Rego lo que hace, que es saltar al jugador cercano en el centro del campo, y entonces todo eso obliga a que el Alavés tenga que jugar hacia atrás y por banda, y cuando saltas a robar, fuerzas una pérdida. Es interesante porque al fin y al cabo, si los centrocampistas, en este caso Rego y Vesga, saltan, como por ejemplo en esta acción, obligas a no ver opciones en el centro del campo, no poder progresar. Entonces, a la que el Alavés tenga que hacer un pase de seguridad a banda, si los jugadores son agresivos en esos saltos, hay fuertes pérdidas, que es lo que estáis viendo en los clips. Fijaros aquí en la salida de balón, centrales del Alavés tienen balón, intentan progresar, pero como saltan Rego y Vesga al doble pivote, ya no hay opción de progresar. Tienes que jugar con portero. Si acompañas la presión, obligas a jugar en largo, y por tanto forzar una pérdida o acercarse a una pérdida, que es lo que sucede en estas acciones. Por lo tanto, buen trabajo coral del Athletic en cómo se está acompañando en la presión. Fijaros aquí, jugadores que están hacia adelante están marcados por ejemplo por Hugo Rincón. Fijaros aquí Rego como salta y roba, es decir, todo ello está muy bien trabajado, o al menos tengo la sensación de que pretemporada se ha estado hablando, y creo que en este amistoso daba la sensación de que eran unos aspectos que Valverde quería ver en este amistoso frente al Alavés. Y ya os digo que en este aspecto vi, pues ya veis, muchos robos, muchas pérdidas. Es verdad que como debe pendiente, estas acciones no se concretaron muy bien. Fijaros aquí el pase de Sancet a Guru, que Guru no define bien, pero ya habéis visto muchas pérdidas, he visto mucho trabajo, un buen trabajo colectivo en cuanto a pues líneas compensadas para la presión, también buen trabajo para orientar a banda y saltos agresivos ahí. Y bueno, pues ya os digo, a ver, es verdad que ya en el anterior amistoso Valverde ya hablaba de que faltaba un punto de concretar mejor las acciones, pero bueno, esto es cuestión de tiempo, es cuestión de coger rodaje, que al final estos amistosos sirven para esto, para coger rodaje y sensaciones. Pero esta sensación a nivel colectivo, este aspecto sobre el trabajo sin balón, a mi parecer fue bastante positiva. Luego yo os quería hablar, pues bueno, ya hablaremos luego de Unai Gómez, pero sí que hay un aspecto a tener en cuenta, que es lo de Robert Navarro por banda derecha, y es que jugó de media punta en el primer amistoso frente a la Ponferradina, y en este segundo ha jugado por banda derecha, algo que
teniendo en cuenta que ayer, bueno, no sé cuándo vais a ver este vídeo, pero se anunció a Jesús Areso como nuevo lateral derecho del Athletic, pues ya sabéis que Areso es un perfil pues como Hugo Rincón, que es profundo, que es rápido, que le gusta el desdoblar, el aparecer mucho pues en campo rival, y en este caso la aparición de Robert Navarro por derecha da al menos una pista de lo que puede ser, por ejemplo, si algún día Robert Navarro juega por derecha en un partido oficial, si lo juntas con Areso por banda derecha, ya mostró lo que puede llegar a ser eso, ¿no? El juntar a Robert y a Areso por derecha, porque al fin y al cabo Robert es un jugador que tiene alma de media punta, que se mete mucho por dentro para dejar el carril al lateral en este caso, y Hugo Rincón pues digamos que tenía mucho recorrido, por lo tanto sí se vieron un par de acciones interesantes en cuanto a Robert Navarro metido dentro para fijar y darle el carril en este caso a Hugo Rincón, y luego pues algún aspecto interesante en cuanto a que Robert Navarro es un jugador que ya sabéis que tiene alma de media punta, lo que os decía antes, y por lo tanto destaca mucho en últimos pases, balones filtrados, etcétera, y eso se pudo ver con Robert Navarro por derecha. Fijaos en esta acción y vais a ver lo primero que os comentaba, que es Robert Navarro está metido dentro, tiene fijado al lateral izquierdo del Alavés porque está pendiente de él, y fijaros que Hugo Rincón aparece por su espalda, tanto la de Robert como la de lateral del Alavés, entonces ahí puede profundizar Hugo Rincón. Es verdad que el centro pues lo termina atajando el portero, pero ya tenéis una acción en la que se puede construir a través de eso, a través de un Robert Navarro que fija y que capta mucho la atención de los jugadores rivales porque saben que es peligroso ahí, y por consecuencia eso le da la profundidad en este caso a Hugo Rincón, que ya os digo que se puede asemejar a lo que puede ser Jesús Areso en un futuro pues no muy lejano. Y fijaros aquí, esto es lo que os decía antes, que Nico Williams rompe de fuera para adentro en profundidad, y Robert Navarro es verdad que el pase no termina llegando, pero ya tiene ese punto de visión para meter ese tipo de balones. Una sensación, un aspecto a tener en cuenta que me parece interesante pues de cara a lo que viene a ser la temporada del Athletic, ¿no? El hecho de tener un jugador que sabe filtrar, que tiene visión de juego, que tiene ese último pase como es Robert Navarro, y jugadores que son profundos como es el caso de Nico Williams, que te puede dar esa profundidad en rupturas, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, aspecto también a tener en cuenta, que puede ser interesante a lo largo de la temporada y que parecía que se tendría que tener en cuenta pues para aquellas cosas que siempre, ya os decía que iba a ir extrayendo de los amistosos. Pasando ya a más aspectos individuales, o el tema de Unai Gómez. Ya sabéis que yo era partidario de no precipitarme con ese tipo de decisiones, colocar a jugadores, por ejemplo, lo de Malcolm de lateral derecho es, pues oye, te voy a dar minutos ahí porque voy a priorizar a otros jugadores de extremo, ¿no? Y en el caso de Unai Gómez yo entiendo que también es un sitio que, punto número 1, creo que Valverde le quiere probar, punto número 2, al final Unai Gómez es media punta extremo, entonces ya hay muchos extremos, ya hay varios media puntas, por lo tanto priorizo pues el hecho de, por ejemplo, colocar a Unai Gómez de lateral izquierdo, poder poner a Yuri, por ejemplo, de central, y ahí ya tenés dos laterales que puedes alternar en estos amistosos, ¿no? En este caso, Adama en la segunda parte, Unai Gómez en la primera. ¿Qué supuso? O al menos tanto la inclusión de algunos jugadores en 11 titular de la primera parte, como la entrada de Unai Gómez del lateral izquierdo, pues que Valverde probó un esquema que ya había hecho alguna vez, pero que tiene algunas variantes interesantes en esta primera parte que enfrenta al Alavés, que es la línea de 3 en salida a balón. Fijaros aquí en esta captura en la que Unai Gómez está colocado en esa línea de 3 con Leque y Vivian, con Leque como central de medio y Vivian por derecha, porque Leque estaba central por izquierda, y ese movimiento implicaba que los carriles eran para Nico Williams y para Hugo Rincón, jugadores profundos, jugadores pues con 1-1 ofensivo y demás, y digamos que como el centro parado estaba Rego, de interiores Sancet y Vesga, y Guruceta estaba, digamos, formando una especie de rombo en la que Guruceta podía aparecer en la línea entre centrocampistas y defensas, es decir, entre líneas, y ahí podía aparecer pues eso, para poder recibir entre líneas, oxigenar, etcétera, ¿no? Algo que me parece que, bajo mi punto de vista, funcionó bastante bien, porque digamos que tener la amplitud de Nico Williams, o sea, al final, si tú colocas a Unai Gómez, como se llama en este punto, como lateral cerrado, central en línea de 3 por izquierda, eso hace que fijes al extremo derecho del rival. En este caso era Carlos Vicente. Por lo tanto, Nico Williams se quedaba en 1-1 con el lateral derecho del Alavés. Por consecuencia, Nico Williams tenía un contexto mucho más favorable para encarar, porque al final, como se intercalaban, digamos, las alturas, tanto Unai Gómez como Nico Williams, es decir, Unai Gómez más cerrado, Nico Williams más abierto, pues le puede dar cierta ventaja a Nico Williams para encarar. Todo esto que os estoy explicando lo vais a ver en algunos de los clips que os he podido recoger. Fijaros, esta es la captura esta es la acción de la captura que os he pillado antes. Unai Gómez recibe después de circular balón, y entonces
puede abrir a Nico Williams para el 1 para 1, Nico se va de su par, y entonces Nico ya puede encarar y montar la acción, etcétera. Es decir, es un esquema interesante que funcionó muy bien con Unai Gómez, que creo que tiene un buen pie, que al final no deja de ser un jugador que es centrocampista como tal, y entonces es un jugador que te puede hacer esa función Yuri Berchiche, no con la misma finura, yo creo que Yuri es un poco más fino técnicamente, pero ya es algo que se ha visto durante la temporada pasada, y Unai Gómez te lo puede cumplir en el lateral izquierdo. Ahora iremos hablando de lo que es Unai Gómez de lateral izquierdo, que ya alguna vez he hablado en el canal sobre esto. Dicho esto, ya vais a ver varias acciones en las que, pues bueno, esa posición de Unai Gómez habilitaba a Nico Williams en el 1 para 1 con más ventaja, y ya habéis visto que, si alguno se preguntaba ¿por qué Nico fue de los mejores de la primera parte? Pues porque este esquema en salida de balón funcionó. Luego os he cogido varias acciones, como por ejemplo esta, en la que Unai Gómez le vi como muy limpio, como con cierto criterio. En este caso era una peinada, pero fue una acción en la que el Athletic sale de la presión del Alavés y puede montar una transición clara, pero digo que Unai Gómez, que siempre ha sido un jugador que siempre se ha caracterizado pues por el dinamismo que transmite, por ser un jugador más acelerado que otra cosa, os tengo que decir que frente al Alavés yo le vi como con cierta pausa, supongo que porque al ver el fútbol de cara tengo la sensación de que, pues bueno, es un jugador que si ve el fútbol de cara puede tomar mejores decisiones con balón, ¿no? Fijaros aquí que sabe dividir muy bien de fuera para adentro, es un pase muy simple, pero sí tiene ese punto de criterio de, a pesar de que me encima un jugador por fuera, pues juego rápido dentro, y ahí lo que sucede es que se puede conectar con Sancet a través de una acción de tercer hombre, y entonces el Athletic puede transitar y consigues, al final, uno de los objetivos principales del Athletic es que Sancet reciba entre líneas, se gire y pueda, fijar para filtrar a los jugadores de arriba. En este caso se genera una situación buena para Robert Navarro, que termina en una ocasión interesante. Y ya os digo, este tipo de acciones se vieron mucho. Fijaros que en este caso Unai Gómez tarda mucho en la toma de decisiones, que son aspectos que yo creo que Unai puede mejorar, pero es verdad que él encuentra una solución que es verdad que no termina de fructificar, pero que al final Unai Gómez consigue intentar, bueno, o al menos intenta, mejor dicho, superar la presión a través de una conducción suya. Lo digo porque creo que es un aspecto a tener en cuenta de Unai Gómez, ¿no? Que es un jugador que tiene buenas conducciones, es verdad que es muy zurdo cerrado, pero tiene esa potencia y ese punto de llevar el balón pegado al pie para poder superar líneas. Un aspecto a tener en cuenta, insisto, para un posible Unai Gómez lateral izquierdo, ¿no? Yo insisto, no quiero sacar, no voy a sacar ninguna conclusión drástica, pero es una opción a tener en cuenta si realmente termina siendo así, ¿no? Dicho esto, habiendo hablado de todo lo que es a nivel colectivo la salida de balón, que me pareció buena en la primera parte, la gran mayoría de cosas ya habéis visto que son de la primera parte, porque el grueso del equipo titular jugó más bien en la primera parte que en la segunda, pero ese aspecto, tanto en salida de balón como sin balón, que os lo he explicado al principio, fue interesante. Y luego, pasando a lo de Unai Gómez más como lateral a nivel defensivo, hay una cosa que me gustó y otra que no tanto. Me gustó, digamos, la paciencia o el vamos a decir, esa capacidad que tuvo para aguantar en un 1 para 1. Creo que para ser un jugador acelerado, como os decía antes, como es Unai Gómez, que depende más del físico que de otra cosa, le vi como aguantando muy bien cuando un jugador le encaraba, y fue un test interesante porque jugaba Carlos Vicente, jugador que destaca en este aspecto, en el 1 para 1, además es zurdo, Unai Gómez también es zurdo, por lo tanto le perjudica, ¿no?, el hecho de que juega pierna cambiada para defender el 1 para 1, y este aspecto le vi como muy solvente en el aspecto defensivo. Fijaros en un par de acciones cómo aguanta, cómo tiene ese punto de girar la cadera para poder tapar ese pase chut, y luego pues esta acción más de lo mismo, aguanta muy bien. No le pido tampoco que tenga mucho concepto en cuanto a tener el cuerpo perfilado ni nada de esto, porque es normal, porque nunca ha jugado muy poquito ahí, pero sí le vi, insisto, con ese punto de temple, de saber aguantar, cuándo temporizar la entrada. En ese aspecto me pareció muy interesante. Algo que no me gustó de él, que fue una acción puntual, que no supo defender en una acción puntual un intervalo. ¿Por qué? Pues porque, bueno, al final son situaciones que de por sí a los laterales naturales les cuesta mucho defender, pero fijaros, por ejemplo, esta es la acción que os comento, en la que le van a filtrar un balón entre Leque y él, que era el central izquierdo en este caso, y él tarda mucho en activarse en la ruptura de Carlos Vicente, creo que es. Al fin y al cabo yo lo entiendo, es un jugador que no está habituado a eso, y eso es lo que a mí me generaba dudas a nivel defensivo, a nivel de concepto, cómo se podía activar para defender su espalda, cómo defender ese tipo de situaciones en las que
bueno, necesitas estar atento, ¿no? Pues si por ejemplo en este caso el extremo te hace una ruptura a tu espalda en diagonal, pues te tienes que activar en este aspecto. Es verdad que ahí Leque corrige más o menos bien porque se activa rápido y porque lo ve de cara, y entonces ya evita que Carlos Vicente entre solo a la portería de Unai Simón. Pero insisto, este es un ejemplo de lo que a mí me genera dudas sobre Unai Gómez, que creo que es un jugador que no es como De Marcos, que De Marcos es un jugador pues con una muy buena lectura de juego y por lo tanto adquirir los conceptos defensivos para De Marcos es mucho más fácil que para Unai Gómez, que es un jugador, como os decía antes, más enérgico, que depende más de su físico que de su lectura de juego, y por lo tanto ahí es donde yo creo que habría que trabajar muchísimo con Unai Gómez para que termine siendo lateral izquierdo. Entonces, pues bueno, dicho todo esto, lo de Unai Gómez, si se le da cierta continuidad, pues a ver, ya habéis visto que hay aspectos interesantes, con balón, para salir a balón, para en uno defensivo, yo creo que no anda del todo mal, es un jugador que ya tiene el físico, por lo tanto ya tiene una ventaja importante en ese aspecto, pero sí que habría que trabajar algún aspecto a nivel defensivo, porque si no, claro, si esto te sucede en un amistoso, imaginaros, pues en un contexto, pues o de Champions, o cualquier partido de Liga, lo que sea, lógicamente en la máxima exigencia, ahí Unai Gómez puede sufrir bastante. Y ya por último, quería hablar de lo de Urko y Zeta. ¿Os acordáis que he hablado varias veces de cómo poder encajarle, de que entiendo que Guruceta y Marouane son los dos delanteros del Athletic y que para un tercero siempre es difícil tener minutos? Y recuerdo que hablamos de cómo podía tener un encaje pues por detrás del delantero, en banda, y en este caso jugó un tramo de la segunda parte más tirado a banda izquierda y otro en el que Pello Canales, bueno, se iban como alternando un poco esa posición. Canales se metía como un media punta cerrado y Zeta como un segundo delantero cerca de Marouane, y a mí me gustó muchísimo lo que mostró Zeta como extremo, o como ese jugador móvil, digamos, en la segunda parte, porque mostró precisamente eso, la movilidad que tiene, que es uno, yo creo que es de los mejores aspectos, si no el mejor, que tiene Urko y Zeta. Es un jugador que se mueve muy bien, se complementa muy bien con otro delantero, ya lo vemos en Mirandés con Panicelli, y es un jugador que se vio muy complementario con Marouane. ¿Por qué? Porque Marouane también es un jugador muy móvil y por lo tanto Urko entiende muy bien dónde ocupar esos espacios a nivel de rupturas, a nivel de continuidad de las acciones ofensivas, y luego también un aspecto a tener en cuenta, ahora también lo son Sear en Clips, la presión tras pérdida, que es un jugador muy intenso y que se activó muy bien en este aspecto para poder, pues ni que sea molestar o robar alguna acción puntual. Dicho esto, os enseño los clips de lo que os acabo de decir y fijaros, por ejemplo, una acción como esta. Urko Zeta está como de media punta, bueno, entre líneas, vamos a decir, juega de cara, y ya le da continuidad a la acción, pues intentando atacar un intervalo, que es verdad que no se espera el pase a Dama y por ahí también falla la acción, pero muestra un poco esa movilidad que os comentaba antes. Fijaros aquí, en esta acción en la que fija a Pello Canales y Zeta tiene ese punto de movilidad de, pues para arrastrar, para atacar, bueno, para poder fintar en la ruptura. Y lo que os decía, movilidad con Marouane hace esa ruptura en diagonal y Zeta ocupa su espacio en otra ruptura en diagonal. Y ya os digo que en ese aspecto a mí me parece lo más interesante que puede llegar a aportar Zeta con el Athletic. Luego lo que os decía, presión tras pérdida, en una transición que intenta montar al Alavés, él se activa rápido y evita la progresión del Alavés. Todo esto que os estoy comentando, ya os digo, a mí me parece lo más interesante, y dentro de, sin sacar, insisto, una conclusión muy drástica, me parece que lo de ver a Zeta pues en una banda, pues en este caso por izquierda, en la que Adama era el lateral izquierdo y por consecuencia pasa un poco como lo de Robert Navarro y Arezzo, ¿no? Que con un lateral profundo Zeta se puede meter por dentro y por consecuencia pues él puede tener un punto de movilidad por dentro, y más aún si tienes jugadores como por ejemplo Marouane, que Marouane pues puede fijar, puede romper. Por lo tanto, si juntas a dos jugadores con cierta movilidad, y en el caso de Zeta, que creo que lee muy bien estos espacios, este tipo de acciones, pues a mí me parece muy interesante lo que puede llegar a mostrar Zeta como extremo, por ejemplo, ¿no? Puedo hacerlo como segundo punta, que es lo que os decía antes, lo puedo hacer de delantero también, pero cambia mucho, ¿no? Si tú partes en banda, tienes a socios más cercanos o tienes otro tipo de situaciones y por lo tanto ahí puedes aportar otra cosa. Como delantero, pues bueno, puedes hacer lo que hace Marouane, por ejemplo, como en esta acción, que puedes temporizar a otras llegadas, bueno, puedes aportar otras cosas diferentes, ¿no? Dicho esto, ya os digo, las primeras sensaciones que vi con Zeta como extremo, pues me parecen interesantes. Creo que también por derecha lo puedo hacer perfectísimamente. En este caso, pues opto por izquierda porque entiendo que se quería probar a Nico Serrano en pierna cambiada, que también es un jugador que está dejando aspectos muy interesantes. Veremos si sigue así y si me da pues para hacer algún vídeo de esto. Dicho esto, no me quiero enrollar mucho más. Espero que os haya gustado todo lo comentado. Os invito pues a apoyar, a compartirlo, a lo que queráis, a comentar lo que queráis sobre el vídeo, sobre Unai Gómez, sobre
Z, sobre Nico Serrano, sobre absolutamente lo que queráis de la pretemporada, que ya sabéis que esto está para esto, para debatir y para compartir opiniones. Así que nada, espero que os haya gustado y nos veremos en la próxima. Agur.